Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por este pan y este vino, Señor, por estos elementos que representan el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Bendícelos, Padre, mientras nosotros lo valoramos y lo llevamos a nuestro corazón, por ese gesto tan grande de amor que tuviste para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Padre, en este momento queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir lo que tú nos has dado a nosotros con tanto amor. Ayúdanos a que podamos ser dadivosos y hacerlo con corazón abierto y bondadoso como tu corazón es. Gracias por bendecirnos y en Cristo Jesús oramos. Amén. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes
sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Muy buenos días para todos y gracias por cada uno de estar sintonizados con nosotros y gracias por hacer esto posible y alabar con nosotros. Cuando ustedes piensan acerca de prioridades, ya las tenemos antes de que alguien nos diga que deberías hacer o tener prioridades. Crecemos las personas preguntándonos, haciéndonos preguntas. ¿Te hiciste la tarea? ¿Llamaste a tu abuela para felicitarla de su cumpleaños? Verán, las personas nos están dejando saber que hay prioridades, pero las prioridades también vienen con consecuencias o con recompensas. Empezamos una serie esta semana, Busquen Primero. Y es una serie acerca de prioridades espirituales. Y están seleccionadas específicamente para esta temporada de lecciones que tenemos, porque tenemos una cantidad de prioridades dentro de al frente de nosotros. 3 de noviembre, quién va a votar y por quién va a votar. Tal vez esto ha sido uno de las elecciones más diferentes que hemos visto durante nuestras vidas, pero tenemos que creer que usted tiene que tener ese voto correctamente. Y mientras nosotros miramos la semana pasada el sermón, entre el 1 de noviembre y el día 8 de noviembre, en el centro, en el tercer, van a ser las elecciones. ¿Cómo nosotros vamos a hacer y cómo vamos a actuar hacia nosotros, hacia la comunidad, hacia el mundo en vista de esas elecciones? Y la pregunta y la respuesta que Jesús diría primero sería: busquen primero el reino de los cielos y su justicia, con una promesa de que todo lo que nosotros hagamos o pidamos, Él nos los va a dar. Lo que Jesús está diciendo es que cualquier cosa que tú pienses que es importante siempre va a ser bajo la prioridad de buscar primeramente el reino de Dios. Nuestras prioridades se pueden poner mezclar entre todas las que tenemos, entre las políticas relacionales, cualquiera lo que sea. Cuando ellas empiezan a acercarse a la prioridad de la parte de arriba, empieza a tener problemas, porque el reino de los cielos empieza a bajar, escalar
y la ponemos en la parte más inferior. Y eso trae problemas. Así que en la segunda sesión vamos a continuar buscando nuestras prioridades, en donde Pedro dice, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y sobre todo, y pueden subrayar esto, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre múltiple de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Noten el énfasis de las prioridades. Primero que todo, desde hoy hasta el 1 de noviembre, hasta el 8 de noviembre, digan ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Procuren de que eso nunca baje por la escalera de las prioridades, ni siquiera un escalón por escalón. Cuando usted se ama los unos a los otros, estas son las recompensas. Cubre una cantidad de pecados y abre la puerta de ser hospitalarios abierto y de una cantidad de regalos que podemos dar al amarnos los unos a los otros. Pero notaron que en el versículo 7 indica de que hay barreras para estas prioridades. De que el problema de los mundos, el estrés del mundo, se pueden convertir en algo tóxico y nos llevan a perder nuestra sobriedad espiritual y emocional. Y nos convierte a los cristianos de olvidar, hasta simplemente de dejar de orar. Así que, ¿cómo podemos nosotros mantener estas prioridades de amarnos los unos a los otros dentro desde el corazón y hacer para así estar conectados y tener esta como prioridad? Pues yo creo que una de las maneras que podemos hacerlo es que nos podemos examinar la barrera principal en relación a, valga la redundancia, relaciones personales. Y esto se hace con preguntas. Las preguntas que nosotros escogemos para hacer y la manera como nosotros escogemos para preguntarlas y la manera como van a ser respondidas es la base de una fuerte relación o de una relación que se pueda destruir. Ahora, ¿cuál es su experiencia con preguntas? ¿Cuál es la pregunta más importante que ha recibido usted? Bueno, por lo menos para mí, esa pregunta fue noviembre 17 del 91, cuando alguien me preguntó, ¿crees tú de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y tú quieres que Él sea el Señor de tu vida? Pues esa tiene que ser la pregunta más importante que alguien le puede hacer a otra persona. Pero unos meses antes yo le pregunté a alguien una pregunta importante. Y esta es la pregunta que yo más importante he hecho a mi esposa Susan. ¿Te quieres casar conmigo? Esas dos preguntas fueron contestadas con un sí, ambas. Y sé que fueron las mejores. Pero le gustaría ir al pasado y poder haber hecho una pregunta diferente o haberla contestada diferente. Verán, preguntas pueden ayudar o pueden también perjudicar. Te puede atrapar, te puede excavar como los arqueólogos que van haciendo huecos para llegar hasta el fondo. O puede ayudar a alguien con imaginación o puede poner a alguien a la vergüenza. O puede resolver problemas o no. Puede hacer progreso o restricción de progreso. Se puede bendecir o también para maldecir. Nos dijeron en la educación, nos indican que tenemos que preguntar quién, cómo, cuándo y cómo. Y sabemos que estas son importantes preguntas para hacer. Si usted ha visto el debate, ustedes saben que esas preguntas son importantes. Pero si su candidato parece que no lo puede contestar bien, uno diría, bueno, eso no fue una pregunta
justa, pero para el que está en contra, mira, viste, no contestó la pregunta como ha debido contestar. Así que las preguntas que nosotros preguntamos, cómo las preguntamos y cómo nosotros respondemos, son el centro de mantener las prioridades relacionales en la parte de arriba, más alta. Cuando usted empieza a pensar acerca de preguntas en la Biblia, usted podría encontrarse un poquito sorprendente de que la primera pregunta la primera pregunta de la Biblia no fue hecha por Dios. La primera pregunta que se hace en la Biblia es hecha por Satán. Busquen en Génesis capítulo 3. La primera vez que se hace la pregunta en la historia. En ese capítulo 3:1 dice, esto fue lo que le dijo, aquí le dijo la pregunta. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comerían de ningún árbol del jardín? Esto puede verse como un tipo de pregunta de informática. Algo que yo podría, estoy para clarificar, de investigación. ¿Qué fue lo que dijo o qué tal si lo que Dios no dejó de decir? Pero la pregunta en la Biblia no fue diseñada para obtener información, fue diseñada para asesinar. La primera pregunta en la Biblia, su intención fue asesinar el carácter de Dios, y haciendo esto estaría asesinando la confianza entre las personas. La primera pregunta, siguiendo un proverbio, para matar 2 pájaros de un solo tiro, fue el atentado que él hizo, que con una pregunta Satanás podría asesinar la confianza entre los humanos y la confianza entre Dios. Y aquí está atado, de querer atado con el versículo 3:1. Pero también en el versículo 4 y 5 dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Verán, en esta réplica de Satanás, lo hace como en una forma de una trampa, con una intención de que aparentar de que hay algo entre los humanos para desenmascarar a Dios, de que su carácter, el carácter de Dios, es cuestionable. Si los humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué hace entre ustedes dos, los humanos, en la manera como nos vemos el uno al otro? Piense cómo Satanás está asesinando, con esta pregunta, funciona hasta hoy en día, con preguntas duales, destruyendo la humanidad, la relación humana y la relación con Dios. Piénselo bien. Porque verán, la manera que él lo pregunta, Satanás, y la manera como Satanás responde, está todo con la intención de asesinar el carácter de Dios y para desbaratar la confianza entre los humanos que fueron hechos a imagen de semejanza de Dios. Bueno, la palabra explica. En Génesis 3, versículos 6 al 8, vemos a la humanidad llevada a vergüenza. La humanidad se está escondiendo de la presencia de Dios, de ese creador que lo hizo, de su protector. Pero no es solamente vergüenza, porque del 2 al 13 también hay un sentido de culpabilidad. Así que de la manera como se utilizó la pregunta, Satanás, para matar el carácter de Dios y crear esa diferencia entre la humanidad, lo hace de una manera para que ellos se avergonzaran y sintieran culpabilidad. Esa es la primera pregunta que se hizo en la Biblia. Y todavía podemos ver esa pregunta activa hoy en día. Sabemos lo que significa tener a alguien que nos haga una pregunta cuando de repente empezamos a entender de que lo que está en la superficie no es lo que no fue la intención para hacerlo, sino para buscar algo, para
para llevarlo a uno a un lugar donde uno pueda juzgar a otra persona, para asesinar el carácter de la persona. Un grupo de un lado, un grupo del otro lado, y hacerlos ver enemigos del uno al otro. Y todo lo que puedan tener en común, todo se pone debajo de la mesa, porque lo que está en la superficie tenemos que seguir haciendo esa diferencia entre el uno y el otro. Yo estoy perfecto y tú no eres. Y usted sabe de eso, lo que está pasando en nuestra nación hoy en día, en este momento, y en la nación también, y en el mundo. Rompe comunidades, iglesias y familias. Verán, esa primera pregunta está viva todavía. El asesinar el carácter de Dios y traer esta disfunción entre los humanos, lo que hace es traer vergüenza y culparnos los unos a los otros. Pero gracias a Dios, las siguientes 4 preguntas no vienen de Satanás. Las siguientes 4 preguntas vienen de Dios. Y aquí están estas preguntas. En el versículo 9 dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú en relación a donde tú estabas anteriormente? ¿Dónde estás tú en relación a ti mismo y los unos con los otros? Y conmigo, ¿dónde estás? La segunda pregunta, en el versículo 11, la pregunta es, ¿quién te ha dicho eso? La otra manera de preguntarlo es, ¿quién fue el que influyó en ti para cambiar tu forma de pensar? La tercera pregunta es, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Y la cuarta es, ¿qué has hecho? Verán, las preguntas de Dios, preguntas que vienen desde la fuente de la humanidad y para la humanidad, es para sanar, es de pura sanación. Pero la de Satanás, la de Satanás, lo que hace es para perjudicarlo, para traerle culpabilidad y vergüenza. Perjudican a la gente. Terminan diciendo, cuando esto sucede, lo que hace Satanás es mostrar su propio quebranto y quiere comunicárselo a la humanidad. Esa es la pregunta. Las preguntas de Satanás traen consecuencias que son perjudiciales. Y lo que hace es esconderse en sí mismo y hacer ese impacto negativo en el hombre, y que la humanidad tendremos que escondernos a nosotros mismos. El contraste entre la de Satanás y Dios, esas preguntas, no puede ser tan obvia. Dios piensa como un doctor, o actúa como un doctor. Se enfoca en el dolor y la enfermedad del hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esa pregunta? Dios está diciendo a la humanidad, tu identidad ha sido cambiada pero no robada. Tú todavía tienes la capacidad de cambiar y de escoger. Tú te puedes reconectar tu alma con la divinidad de Dios y puedes empezar tu localidad. Búscate a ti mismo de nuevo, porque Dios se está reconectando de nuevo con la humanidad, porque esa fue la función de Dios, para que se quede en una buena relación a pesar de los obstáculos que puedan venir. Pero yo estoy aquí, dice Dios, para que tú no estés eternamente perdido. Yo he venido aquí para reconciliación y por restauración. Cuando Dios hace la pregunta, es para nuestra sanación. Así que, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Repito, ¿dónde estás en esta mañana? La segunda pregunta, Él continúa sanando, preguntándole a la humanidad a que comparta, que siga compartiendo. En vez de preguntarle qué le pasa a ustedes, le hace redescubrir el ADN espiritual y divino que tiene cada humano, para que vean y analicen y reflexionen sus acciones,
para que puedan estar conectados con el verdadero quien los hizo. Dios está preocupado por usted, así que Él quiere ayudar a que se exploren ellos mismos porque eso está pasando. Analícenlo porque lo que Satanás, sin embargo, es lo que quiere confundir las preguntas para que las personas no entiendan qué es lo que está haciendo la pregunta y eso lo lleve a tomar malas decisiones y ya sería muy tarde. Dios no. Dios hace preguntas para revelar y llevar a la superficie, a la luz, el potencial de sanación que hay en Dios en ti. Y en la cuarta es la que le lleva a explorar sus acciones, porque Satanás en sus preguntas esconde las consecuencias de lo que está pasando, porque él no quiere revelar el que está asesinando el carácter de Dios. Así que cuando ya todo estaba listo, los dos quedaron como con vergüenza y con culpabilidad. En cambio, Dios lo que hace es revela su amor y la luz para que ellos puedan sanarse a sí mismos. Así que para cuando Dios llega a las preguntas de acción, Él ya en este momento ya ha revelado de que Satanás lo que ha hecho es que ha tratado de quitar su carácter. Y la primera, en Génesis 3, ¿no acaso dijo él, no comiste de ese árbol que te dije que no comieras? Si Adán y Eva todavía tenían confianza en el carácter de Dios, pues la respuesta hubiera sido fácil. ¿Comiste de este árbol? La respuesta es que sí. Pero Satanás había quitado el carácter de Dios en sus vidas. Entonces, en vez de haber respondido sí en ese momento ante la misericordia de Dios, empieza, bueno, déjame decirte, la verdad es de que esta mujer, la culpa de ella, Adán trata de evitar las 3 primeras preguntas, pero ustedes saben, termina culpando a la mujer porque estaba asesinando el carácter de Dios en su humanidad, y eso lo que hizo fue le quitó la confianza y por lo tanto ya no confía en Dios. Y eso es lo que Satanás hace. Y déjame ilustrárselos. Cuando Natán, el profeta, confrontó a David sobre su pecado con Betsabé, David, que estaba consciente de su carácter, estaba en un hueco, sabía que estaba en pecado, pero la confianza en Dios todavía estaba sólida. Y cuando Natán le pregunta, tú eres el hombre, o le dice, tú eres el hombre, y sin ninguna culpabilidad, David dijo, yo he pecado. Esta es la confianza que hemos sido llamados en Hebreos 4, de que porque Dios entiende nuestras circunstancias, nosotros podemos llegar al trono de Él con confianza para encontrar ayuda en nuestro tiempo de ayuda o de necesidad. No les está cuestionando acerca de sus acciones, porque la siguiente pregunta que se hace, la pregunta número 4 es, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Identifica la acción. ¿Qué has hecho? Nos abre la perspectiva de nuestras decisiones y el impacto de nuestras acciones. No son 2 preguntas hechas en formas diferentes, que si comiste del árbol lo que has hecho. Las preguntas les ayudan a explorar que lo que han hecho tiene implicaciones. Así que noten cómo Dios está sanando a la humanidad. Él expone que la culpabilidad y la vergüenza no es necesario. Dios está ahí para recordarles que usted todavía tiene ese ADN divino y fuiste creado en la imagen de Dios. Mi amor es intacto, así que tu carácter puede ser redimido. En cambio, Satanás quiere que ya se perdió todo, que no tienes habilidad para pensar o arrepentirte y que todo eso fue robado de ti. Nunca se robó
siempre ha estado ahí, porque tú puedes restaurar la confianza de que Dios te va a amar a ti en una forma de que va a cubrir multitudes de pecados. En 1 de Pedro 4 dice, a pesar de todo, ámense los unos a los otros porque eso cubre pecados. Y lo que inmediatamente hace Dios es que cubre las multitudes de pecados. Quiero que piense conmigo en las próximas semanas, específicamente en las semanas de elección. Tal vez la pregunta más peligrosa de hacer es preguntarle a alguien, ¿por quién vas a votar? Trabajo, iglesia, familia, ¿por quién estás votando? Sabemos que esa pregunta tiene problemas y es peligrosa y tiene consecuencias. Y tal vez la pregunta más peligrosa después de noviembre 3 es ¿por quién votaste? Y esto no debería ser una pregunta peligrosa entre cristianos que tienen buenas relaciones. Si nosotros nos acercamos a esta pregunta con confidencia y que somos sanadores, entonces sería una pregunta que nos podemos conocer mejor el uno al otro y nos va a llevar a entendernos en vez de culparnos o sentir culpabilidad o de culpar a otros o de vergüenza. Si nosotros lo hacemos como lo hizo Satanás, con una conciencia o inconsciencia forma de hacerla, solamente para nosotros tener algo de provecho y traer y juzgar la vergüenza entre cada quien, entonces nos hacemos aliados en ese intento de asesinato del carácter de Dios que hizo Satanás, que quiere destruir relaciones y por empezar a crear caracteres diferentes a los de Dios. Y esto no tiene ninguna base en la verdad de hacer esos huecos, de romper esa confianza. Eso es lo que Satanás haría. Nuestra misión, sin embargo, de amar al mundo en una manera tan profundamente que pudiera cubrir multitudes de pecados, mantengan la puerta abierta de ser hospitalarios. Nos recuerda que cualquier regalo que Dios nos ha dado a nosotros, Dios, es amarnos los unos a los otros, pues entonces estaríamos en una misión con Dios para sanar y restaurar el mundo. Su compromiso es de sanar al mundo. El de Satanás es de hacer este mundo lo más miserable posible. Y tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos nosotros a unirnos? ¿A Dios o a Satanás? ¿Cuál reino será primero? ¿Y dónde el amor de amarnos los unos a los otros se caerá de la lista de prioridades? Así que cerremos con esto. ¿Qué preguntas que Satanás ha estado llenándole a usted en su cabeza? ¿Y cómo le va a impactar a usted? Su trabajo, iglesia, escuela, comunidad y hogar. Entre ahorita y las elecciones. Y en los días después. Pero ahora, ¿qué si el sanador, el gran doctor, estuviese presente ahorita mismo y dice, mira, yo tengo unas preguntas que te quiero hacer? ¿Qué preguntas haría el creador y el que sana? Yo creo que esas son las mismas 4 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué has hecho específicamente? Y estás bien con el resultado. Y Dios dice lo siguiente: yo te estoy amando a ti de tal manera que yo te estoy cubriendo la multitud de tus pecados y te pido que te unas, que hagas lo mismo. Así que, ¿cómo nuestra congregación va a experimentar sus prioridades después de las elecciones? ¿Cómo nuestra congregación va a experimentar sus prioridades antes de las elecciones? ¿Cómo su familia, su comunidad y su familia y nuestra nación va a experimentarle a usted a través de una pregunta que hacen o no hacen, y la manera como usted las preguntas y de las maneras como usted la va a responder
y que alguien pueda creer en el carácter de tu habilidad espiritual. Yo creo que es vital que tenemos que ser sal y luz en este momento, y eso comienza con las decisiones acerca de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros profundamente desde el corazón. Así que tal vez usted tenga a lo mejor unas preguntas en este momento. Si usted está viendo esto en vivo, usted puede buscar al lado de nosotros para hacer conexión con nosotros. Usted puede conectarse con alguno de nuestros ministros o ancianos de la iglesia. Estas son las conversaciones que podemos hacer en la iglesia, con sus amistades, de estar explorando cómo podemos buscar el amor en la manera como preguntamos y cómo respondemos a la gente. Si usted no está viendo esto, usted puede ir entonces a nuestra página Love First, o usted podrá también ponerse en contacto con el ministro hispano y donde está ahorita su dirección en la pantalla. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Eso decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.